Somos DJ Cargo International Corp, sus asesores logísticos a nivel mundial. Permítenos colaborar y resolver tus necesidades de logística, ya que contamos con una vasta experiencia en el manejo de compras internacionales. Deja el manejo logístico de tus compras internacionales en nuestras manos, para que con nuestra experiencia puedas tranquilamente recibir tus pedidos en destino. Les ofrecemos el servicio de seguro en sus transportes aéreos y marítimos. Donde quiera que esté ubicado su suplidor, nuestros agentes están muy cerca gracias a la plataforma que tenemos a nivel mundial. Nuestra plataforma en Estados Unidos le brinda el servicio de pick-up en toda la nación. De aquí desde Doral ponemos a sus órdenes nuestros almacenes, tanto para consolidaciones aéreas como marítimas, desde y hacia cualquier parte del mundo. DJ Cargo International es una empresa de logística establecida desde el 2011, lo que nos avala para garantizarle un excelente servicio en el manejo de sus cargas. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Omega TV, a los jueves de Manolo Astorga, analizando el interior para comprender cómo se comporta el exterior. Analizando la ciencia, la tecnología, el deporte, la educación, la salud. Hoy día con un tema muy interesante. Antes de darle presentación a la temática y especialmente a nuestro destacado invitado, quiero dar la bienvenida a quienes permiten que estemos con ustedes como cada día jueves, que son nuestros auspiciadores. El Club Deportivo Omega abrió sus puertas en la rama de básquet y fútbol con entrenamientos durante la semana en todas sus categorías. Contáctanos a través del canal o de las redes sociales del club. Te esperamos. Hacemos las cosas de manera diferente. Y Omega TV con contenido noticioso de entretención, cultural, formativo internacional y deportivo de Chile en esta señal de internet con réplicas en televisión. Suscríbete y no te pierdas nuestros programas. Y Amoulados, si buscas pasar algunos días en Concepción, contáctanos para reservar tu estadía en cómodos departamentos amoulados, full equipo en Concepción y en la hermosa zona costera de Dichato con vista al mar. Llámanos al más 569 80 83 16 33. Y DJ Cargo Internacional, con más de una década operando en los mercados internacionales, DJ Cargo Internacional abrió su ruta a Chile. Desde ahora, tus cargas para Chile o desde Chile están aseguradas. Confía en DJ Cargo Internacional, tu operador de logística internacional. Y Omega English Learning Center, con matrículas abiertas en Omega English Learning Center, con un equipo de profesionales desarrollando planes de aprendizaje individualizado, personalizado y presencial. Conversación, análisis y pensamiento en inglés, con cursos básicos, intermedios y avanzados. Las clases desde lunes a viernes entre 17 a 20 horas. Atendemos personas, grupos, empresas. La dirección Futaleifú 1135, Cumbres de Andaluz, San Pedro La Paz, Concepción. Omega English Learning Center, inglés personalizado para niños, estudiantes y profesionales. El tema hoy día tiene que ver con una de las patologías o síndrome de dolor lumbar que se transforma en una de las principales causas de consulta médica a nivel mundial. Antes de dar presentación a nuestro destacado invitado, los invito a ver el siguiente video. La lumbalgia o síndrome de dolor lumbar es la presencia de dolor en la parte baja de la columna. La lumbalgia dificulta el movimiento y afecta la calidad de vida y bienestar mental, y puede limitar las actividades laborales
y la interacción con familiares y amigos. Existen dos tipos de lumbalgia, la específica e inespecífica. En la primera hay presencia de dolor ocasionado por alguna enfermedad o problema estructural de la columna vertebral. En la segunda no se puede precisar una enfermedad concreta o una causa estructural para explicar el dolor. Ambas deben ser diagnosticadas, tratadas para poder saber cuál es su origen. Se estima que más del 90% de la población mundial la ha padecido. Esta patología es algo que no solo sufren los deportistas, sino que cualquier persona común y corriente. Muchos niños, claramente preadolescentes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Para poder dar respuesta a estas interrogantes y ver su causa, su tratamiento, las formas de diagnóstico, hoy día tengo de invitado a una persona a la cual estimo muchísimo. Es un kinesiólogo de la Universidad de Finisterra, magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte, mención en Kinesiología Deportiva de la Universidad de Finisterra, diplomado de Terapia Manual Artroneuromuscoesquelética, versión la sexta versión de la Universidad de Chile, y tiene un posgrado en entrenamiento funcional, kinesiólogo de la Federación Chilena de Hockey y Césped, docente de la Universidad de Finisterra, kinesiólogo destacadísimo de la Clínica Deportiva MEDS. Me refiero a Pablo Márquez. Pablo, gracias por aceptar nuestra invitación y estar esta noche ya, aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Manolo? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y tú ya viste ahí ese video introductorio muy sucintamente, tratar de poder explicar esta patología, el síndrome de dolor lumbar. Primero te quiero hacer una pregunta, porque Bien. muchos deportistas, muchas personas que no son deportistas, me dicen: Manolo, sabes que estoy con un dolor en la zona baja de la espalda, me duele, y fui al doctor y me dijo que tengo lumbago. Ya, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que es el lumbago, Pablo? Primero, partamos por aquello. Ese es un problema grande que tenemos, en que uno va al médico y le dice me duele la espalda, y el doctor básicamente le dice lo mismo, pero con una palabra técnica. Lumbago, dolor de espalda. Lumbalgia, dolor de espalda. Ya debe ser en el aspecto, en la zona del cuerpo más común que pasa eso, pero también nos pasa con la rodilla. Doctor, me duele la rodilla, y el doctor le dice gonalgia, que básicamente es dolor de rodilla. Dolor. Claro. Ya, en ese caso el médico debería tener la astucia para determinar por qué se está produciendo este dolor lumbar o este síndrome, este cuadro doloroso. Sí, este síndrome de dolor lumbar, llamado comúnmente lumbago, tiene diferentes causas. Tiene diferentes causas, pero antes de ir a esas causas, de pronto no hay una causa conocida y podríamos decir que estamos frente a una idiopatía, algo que puede tener muchas causas o puede no descubrirse una en específico. ¿Es más común en el lumbago que otras patologías, Pablo? Sí. O sea, como decías en el video, el 90% de la población mundial va a tener un dolor lumbar al menos una vez en su vida. Ya en datos de Estados Unidos dicen que el año 2024 el 50% de los trabajadores de Estados Unidos va a tener al menos un dolor lumbar durante el año. Ya, o sea, son datos donde te dicen que es la causa musculoesquelética que mayor deshabilidad o que mayor licencias va a provocar a nivel de trabajadores. Por lo tanto, es un costo para el trabajador, es un costo para el empleador y también es un costo para el gobierno, ya que la mayoría de los tratamientos hoy en día son bastante largos y bastante caros. Oye, Pablo, dentro de esta categoría o esta cantidad de causas que pueden estar causando el lumbago, el síndrome de dolor lumbar, que son varias, ya las vamos a revisar, hay un dolor lumbar que puede durar poco tiempo. Es la fase aguda que llaman ustedes, otra que puede durar un poquitito más, la subaguda, y algo que puede permanecer en el tiempo. ¿Es algo crónico y puede afectar a cualquiera? Sí, de todas maneras. Generalmente se dividen entre de 0 a 6 semanas agudo, de 6 a 12 semanas subagudo y ya más de 12 semanas es crónico, lo cual no implica que sea para toda la vida, ojo. Ya, o sea, si tengo dolor lumbar hace 13 semanas, puedo hablar que tengo un lumbago crónico,
pero no necesariamente es para toda la vida. De hecho, las estadísticas dicen que la mayoría de los lumbagos se van a mejorar. Mira, ¿Ya? No. sí, Sí, continúa, dale. continúa. Ya, hay un punto sobre las causas, que es lo que está más de moda hoy en día hablar, sobre todo entre el mundo de la kinesiología, del entrenamiento funcional, de los profesores de educación física, es que hay muchas creencias negativas sobre el dolor lumbar. ¿Ya? Entonces a mí me duele un poquito la espalda y me aterro y me dejo de mover y me quedo quieto porque todo el mundo me dice que el dolor lumbar es terrible y que va a empeorar y que a medida que vaya envejeciendo va a ser cada vez más malo. Y eso, la gran mayoría de las veces, no es así. Ya, ahora, para poder... Lo primero ante la presencia de un dolor lumbar es poder, no sé si inmediatamente, porque consultar al médico para poder obtener un diagnóstico. Y solo a partir de ese buen diagnóstico, que imagino yo que puede ser un examen clínico, podría requerir algún examen de imagenología, escáner, radiografía, qué sé yo, Pablo. Solo en virtud de un buen diagnóstico es que se puede dar con un buen tratamiento, porque me imagino que no todos los lumbagos son tratados de la misma manera. Sí, exactamente. Lo ideal es un buen diagnóstico. El problema que tiene específicamente el dolor lumbar es que no siempre el nivel de dolor se condice con lo que aparece en la imagen. ¿Ya? Muchas veces el paciente tiene un dolor extremo y en la imagen no aparece nada. Hay otras veces que en la imagen aparecen muchas cosas, muchos hallazgos, y el paciente tiene un dolor pequeño o tiene, por ejemplo, una hernia posterior, pero el paciente a la extensión le duele y a la flexión no. O sea, algunos dolores que no se condicen con la imagen. Entonces nosotros interpretamos esa imagen como un hallazgo, no como lo que le está provocando el dolor al paciente. Y ahí muchas veces no tenemos ese diagnóstico certero, ¿ya? Porque el de la imagen no condice con la clínica que realmente tiene el paciente. Entonces ahí va la expertise del médico en ser capaz de diferenciar el dolor del paciente, la clínica del paciente y la imagen del paciente para generar un diagnóstico. Muchas Perfecto, veces eso se hace en conjunto. Ya. Sí. Sigue nomás, sí. Muchas veces se hace en conjunto con el kinesiólogo. O sea, el doctor le dice, mira, yo creo que el paciente está acusando con un síndrome facetario, por ejemplo, que es una inflamación a nivel de la faceta, que son articulaciones que están en la columna, y se dan un par de sesiones a ver cómo anda, y si es que no vamos mejorando, se puede tomar otro camino pensando en que podría haber un diagnóstico un poquito distinto. Claro. Pero generalmente la imagen no se condice con lo que realmente está pasando en la columna. Claro, hay que explicarle a la gente que imagen se refiere, Pablo, a cuando el doctor está solicitando un examen clínico. Perdón, el examen clínico lo hizo. Claro. Hizo las preguntas, la anamnesis, si fue sometido a un esfuerzo no habitual, indebido, a qué se sometió. A partir de eso podrá sacar sus propias conclusiones. Y lo que tú mencionas, Pablo, que el examen de la imagen puede arrojar algún hallazgo mayor, estructural, y que se podría cotejar o no con este examen clínico. Y a partir de eso poder concluir por dónde viene esto. Ahora, hay la teología, el origen es diverso y uno podría, no sé, ¿cuándo consulto? Fíjate que podrían haber personas que sufran el dolor repentino producto de una fractura, por compresión de la columna, a causa, por ejemplo, de una osteoporosis, un cáncer que podría comprometer la columna, una fractura de un hueso de la columna, un espasmo muscular, un aneurisma aórtico abdominal que se está filtrando, afecciones artríticas como osteoartritis, artrosis psoriásica. O sea, hay un sinnúmero de elementos. O sea, la causa del síndrome de dolor lumbar no es una. Eso está claro. Sí, está clarísimo. Y no se sabe aún, en la gran mayoría de los casos, la razón. Ya, ahora, dime. No. Más allá de que no se sepa la razón, desde los estudios generales a los más específicos, cuando alguien tiene un dolor en la zona lumbar, aquí en la imagen estamos viendo ya un daño, hay artrosis de los espolones óseos, ya hay un daño estructural producto del uso y abuso
o producto de algo degenerativo, porque hay acciones metabólicas o algo degenerativo, producto del tiempo que pasa, el hecho de hacer una mala fuerza o levantar un peso inadecuadamente y donde no está preparada esa musculatura para poder llevar un peso. Aquí estamos viendo algunas imágenes solamente a modo de gráfica para la gente, Pablo. O sea, ¿por dónde partimos, Pablo? Preguntar primero si alguien hizo un mal movimiento, puede ser un lumbago mecánico. Mira, en teoría, hacia donde apunta la rehabilitación hoy en día es que no. Ya, igual tiene un poco que ver mucho con que los estudios son muy difíciles de realizar por la diversidad a nivel de población mundial, por los Ya. antecedentes de cada persona, pero el mundo de la ciencia hoy día apunta a que nosotros tenemos una columna que es bastante fuerte, una columna que es resistente, que es capaz de soportar grandes cargas, ¿ya? Pero siempre y cuando tengamos una columna móvil y una columna apta para soportar esas cargas. O sea, mi columna tiene la posibilidad de soportar grandes pesos si es que yo voy entrenando mi columna para soportar grandes pesos y lo hago de forma progresiva. Si yo el día de mañana voy al gimnasio primera de mi vida y trato de hacer un peso muerto, por ejemplo, con 200 kilos, probablemente me vaya a lesionar. En el Pero caso, la dime. ciencia apunta a decir hoy día que la columna tiene la fuerza y tiene la movilidad para hacer toda la actividad de la vida diaria, para moverse en todas las direcciones y para hacer todos los ejercicios que uno quiera hacer. Pablo, vamos desde el momento que el hombre de posición cuádruple se puso de pie, ¿no? A posición bípeda. Aparecieron las curvaturas fisiológicas para poder tolerar esa presión atmosférica, la fuerza de gravedad, esta compresión y poder mantenerse en pie. Seguramente vamos a ver ahí las imágenes, la lordosis cervical, la sifosis dorsal, la lordosis lumbar. Estas curvaturas, si no la tuviéramos, no podríamos estar en pie, primero. Exacto. Y segundo, la profundidad. Si tuviéramos la posibilidad de tirar un plomo a piso y una línea recta y medir la profundidad de estas curvaturas, la pérdida de la curvatura o el aumento de la curvatura, llámese una hipercifosis, hiperlordosis o una columna plana, si se pierden estas curvaturas, ¿es más proclive a que alguien sufra una molestia? Sí, de todas maneras, porque esa pérdida va a ser producto de una compensación probablemente, y esa compensación va a generar rigidez, y el problema es la rigidez. El hecho de que nosotros perdamos rango de movimiento y capacidad de movimiento va a derivar en compensaciones, en músculos débiles, en músculos que están más contracturados y que van a generar un mal movimiento de la columna que a la larga se va a transformar en dolor. Pablo, ¿a qué edad alguien debe? Porque normalmente las personas van al médico cuando hay una molestia, un dolor, una enfermedad, pero no va para prevenir. Y muchas veces dentro del examen pediátrico sí puede existir una evaluación general, no es muy específica, pero ¿a qué edad ya un papá se debería preocupar y ocupar de poder hacer a lo mejor una evaluación postural, una evaluación del apoyo de los pies, si está correcto? ¿A qué edad debería ser y si es tan complejo realizarlo? ¿Lo debe hacer el médico, el traumatólogo, el kinesiólogo? Digo yo, a modo de prevención, ¿es factible? Sí, es factible, pero a la vez puede ser innecesario y un poco de como generar preocupaciones que no van al caso. Claro. A menos que uno vea una cosa evidente, una malformación, el niño se agacha y tiene un ají, o sea, una pequeña joroba hacia algún lado, ahí claramente tiene que consultar. Si el niño camina, no sé, con la rodilla hacia adentro, o ve que tiene un hombro más abajo que el otro, de repente podría ser un motivo de consulta. Pero los papás hoy en día de lo que se tienen que preocupar es de tener hijos activos, hijos que se alimenten bien y que hagan ejercicio, principalmente. Y una de las causas que se ha visto que generan lesiones, no solamente a nivel lumbar, pero de muy gran importancia a nivel lumbar, es que practiquen diversos deportes. La especialidad desde temprana edad no es indicada.
O sea, un niño entre los 6 y los 15 años debería practicar todos los deportes y cada uno de esos deportes en distintas posiciones. O sea, si jugó fútbol, que juegue al arco de defensa y que delantero, que juegue básquetbol, que juegue rugby, que haga atletismo y que haga gimnasia. O sea, todas esas habilidades básicas van a generar que tengamos un cuerpo fuerte, un cuerpo que va a prevenir lesiones, porque además va a estar adaptado a movimientos en todas las direcciones, a rotaciones, a flexiones, a extensiones. Por lo tanto, lo más importante es tener un hijo activo, que se mantenga activo y que haga deporte y toda la variedad de deporte. Especializarlo a los 6 años a que se dedique a jugar tenis. Puede que sea campeón del mundo del tenis, pero probablemente va a cruzar con más lesiones, sobre todo a nivel lumbar, que si hubiera hecho una diversidad de deportes en temprana edad. Supongamos que el ideal, se cumple lo que tú estás sugiriendo. El ideal. Se cumple además que el chico que entra a actividades polideportivas, realiza esto que estás planteando, hace exámenes rutinarios, una vez al año al menos, para poder ver cómo está el crecimiento de su aparato musculoesquelético. Y aún así, hay deportes que tienen mayor factor de riesgo de sometimiento a cargas en la columna, para qué decir la halterofilia, el peso axial, solamente una cantidad de peso comprimiendo la columna, me parece brutal. Pero hay deportes que tienen mayor factibilidad de adquirir una patología como el síndrome de dolor lumbar o que tengan lumbago. Ya vamos a describir cuánto, porque hay traumático, degenerativo, metabólico, biomecánico, etcétera. Pero hay deportes que tienen mayor factor de riesgo y que exista a lo mejor una tasa de incidencia en el lumbago que otros deportes. Sí, uno de los factores que está más de moda es hablar del core. El core habla del núcleo del cuerpo, algunos le llaman pilar, core o núcleo. Ya es un grupo muscular que se supone, en teoría, que debería funcionar como una especie de caja fuerte. Algunos hacen un símil con una lata de bebida que está cerrada o abierta. Cuando está cerrada es firme, tú te puedes parar arriba de una lata de bebida y no se rompe. Tú abres la lata de bebida, te paras arriba y va a colapsar, aunque esté con el mismo líquido. Ya un core débil, entre comillas, se dice que es como una lata abierta. Los estudios, por otro lado, dicen que un core fuerte no va a prevenir el dolor lumbar. Ya, pero ahí hay que ver cómo se está estudiando ese core, cómo se está trabajando, porque hoy en día se ha visto mucho que el core, por ejemplo, todo el mundo hace planchas, pero que la función más importante del core es la función antirrotatoria, ¿ya? Porque la antirrotatoria es la que va a proteger la columna. Por lo tanto, podemos suponer que los ejercicios más dañinos para la espalda no necesariamente son los con carga axial, sino los con rotaciones. Por ejemplo, el tenis, por ejemplo, el hockey, por ejemplo, la mayoría de los deportes de raqueta, que además van a potenciar o un gran porcentaje de los golpes van a ser siempre hacia el mismo lado. Entonces el giro va a ser siempre hacia el mismo sentido. Y ese probablemente sea el que vaya a tener mayor posibilidad de dolor. Y ese podría ser también por algo repetitivo. Exacto. O sea, la cantidad de golpes que yo, la cantidad de rotaciones que hago. O sea, basta pensar no solamente en el partido, sino que en el entrenamiento, en el tenis, cuando hacen carrera, que te tiran de a 300 pelotas seguidas para hacer el mismo golpe. O sea, yo hice 300 veces el mismo giro en la misma zona del cuerpo, que claramente va generando, entre comillas, un desgaste. Entre comillas digo porque hay cuerpos que están preparados para soportarlo. Ahora, ojo, las estadísticas igual nos dicen que el 90% de la población lo va a sufrir. Ya las estadísticas nos dicen que al menos una vez la vida vamos a tener dolor lumbar, aunque hagamos hecho todo lo posible para no tener dolor lumbar, la estadística nos dice que lo vamos a sufrir. Ahora está en cada uno cuánto dura ese episodio y la magnitud del episodio. Te quiero llevar, bueno, tú conoces al impresentable, el tipo con quien trabajé y perdí tiempo durante 10 años. Él tuvo una fractura por estrés en el pedículo L5. ¿No? Ahí podríamos después indicar, cuando nos muestre la imagen Daniel, qué es lo que significa el pedículo, que es una parte de estructura de parte del cuerpo. Este muchacho tenía, por diagnóstico de un destacado traumatólogo deportivo, el doctor Alejandro Rizola, en su momento, por ahí por el año 91, 92, diagnosticó que él tenía pérdida total de la curvatura fisiológica lumbar, es decir, su columna no tenía la lordosis, era plana.
Este era fue un factor de riesgo adicional a la falta de autocuidado, la vida licenciosa, la sobrecarga de partidos, el no haber descansado cuando se le indicó. Esta pérdida de esta curvatura fisiológica que es requerida para poder tolerar estas fuerzas externas e internas y poder estar en posición de pie, ¿es un factor de riesgo? Sí, de todas maneras. De todas maneras, sobre todo para la lesión específica que tuvo él. Las vértebras lumbares están hechas para rotar y deslizar en el sentido que tienen, y ese sentido es un poco oblicuo gracias a la curva. Si nosotros tenemos una rectificación de la curva, las vértebras no van a poder deslizar, me va a complicar generar la extensión y voy a someter una sobrecarga a ese pedículo, por lo tanto corro mayor riesgo de una fractura. Una de las cosas que yo me recuerdo, y con esto cierro el tema de este muchacho, me recuerdo que cuando se hizo el diagnóstico nunca usé carga axial. Y lo que sí procuré es tener una gran envoltura cubriendo esta columna con una gran masa muscular, pero lo que no podía yo dosificar era, claro, en los entrenamientos dosificar el esfuerzo, pero no podía frenar el apetito voraz por el dinero para competir toda la cantidad de veces cuando no había que competir. Entonces los factores de riesgo se exacerbaban producto además de la falta de autocuidado y también la sobrecarga de partidos y torneos, ¿no? Sí, claro. O sea, la sobrecarga es un tema súper importante. Súper importante decir que el reposo hoy en día agrava la situación. O sea, el reposo no es parte de la rehabilitación, pero claramente a una articulación que está con una sobrecarga, que está con una lesión por estrés, hay que bajar la carga y después ir aumentándola de forma progresiva hasta volver a la carga anterior y quizás más. Pero hay que preparar la columna para eso. Ojo que la carga axial, de nuevo, siempre de forma progresiva, sí. no es mala cuando hablamos de este tipo de patologías, porque la carga axial va a promover el crecimiento del hueso. O sea, vamos a mandar una señal que el cuerpo le va a decir al hueso que repare. Perfecto, si no tuviéramos sacar, claro, si no tuviéramos... Por eso hay daño, y aquí me voy al extremo, hay daño tremendo cuando los astronautas, el tema de la osteoporosis producto de la falta de gravedad, mientras el hueso está recibiendo presión, está generando su metabolismo para poder evitar la osteoporosis, por ejemplo. Exacto, lo mismo que la persona que está postrada. La persona que está postrada, estos casos emblemáticos de la persona que estuvo 12 años en coma y de repente despertó, no es llegar y pararse. O sea, esos huesos hay que volver a entrenarlos para que pueda hacer una vida relativamente normal, sin pensar en todo el resto del daño orgánico que pudiera tener debido a los 12 años de inactividad. Dentro de lo que estábamos hablando, estas curvaturas de la columna vertebral, que pueden ser algunas, no las curvaturas fisiológicas, sino que ya patológicas como la escoliosis, compensada o descompensada en C o en S, la hipercifosis, hiperlordosis, esta curvatura porque de repente también hay escoliosis que no tienen causa, no hay razón, ni siquiera de pronto incluso con padres que tienen columnas normales. Ahí entraría la categoría de una idiopatía, es decir, no hay un origen conocido. Exacto, no hay un origen conocido generalmente porque el momento del diagnóstico llega muy tarde. Ya el tema de la escoliosis, si bien hay componentes que son genéticos, es difícil ver hábitos. Para la persona diagnosticante es muy difícil ver hábitos de higiene postural sobre todo. Ya, o sea, si en la infancia, en la niñez hubo una mala higiene postural, probablemente tenga una mayor repercusión en esa columna que la genética misma. Perfecto. Ok, seguimos la estructura. Después te voy a preguntar otra cosa. Una de las cosas que puede provocar también esta estenosis, este estrechamiento entre un cuerpo vertebral y otro, en ese agujero conjunción por donde salen los cables que envían la información. Esta estenosis, ¿qué tan delicado es tenerla? ¿Se puede superar? ¿Se puede compensar? ¿Se puede corregir? ¿Puede hacer algo uno en un tratamiento, cosa que esto nunca más vuelva? ¿O hay una recidiva permanente de este asunto? Mira, ahí va a depender, hay dos cosas que se pueden mezclar ahí. Una es la disminución de la altura del disco, o sea que mis vértebras van a estar más juntas, voy a disminuir ese espacio. Y hay otra que
le podemos llamar estenosis, que es que donde pasa la médula, en el canal medular, ¿Ya? hay el núcleo pulposo que está dentro del disco, sale hacia afuera, protruye, o sea, se convierte en una hernia y puede comprimir la médula. ¿Ya? La disminución de la altura de los discos nos va a pasar a todos con la edad. ¿Ya? ¿Ya? Y si tenemos un cuerpo apto, una buena musculatura, probablemente no vayamos a tener problemas. O sea, por ahí hay estudios que dicen que después de los 25 años todos vamos a tener discopatía y no a todos nos duele la espalda. ¿Ya? En cuanto a las hernias, a este núcleo que emerge hacia posterior, la mayoría de los estudios hoy en dice que se puede reabsorber por sí solo. ¿Ya? Y en la clínica se ve que es así, o sea, gente con hernia hoy día no se están operando la mayoría de las hernias, hay algunas que es necesario operarlas, y tienen resolución. Gracias a ejercicio, hay una batería de ejercicio específica, hay cada vez más baterías de ejercicio específicas de autores, pero que van teniendo resultados, que van generando mayor movilidad, que van generando mayor fuerza, que van disminuyendo el reposo y la rigidez, los malos hábitos posturales. Con todo eso uno puede tener una espalda sana, a pesar de lo que diga la imagen, durante toda la vida. ¿Ya? Por otro lado, hay algunas hernias que son muy grandes, que tienen posibilidad de secuestro, que eso significa que el núcleo sale completamente y puede caer en el cono medular hacia abajo, y ahí genera una compresión de algo que se llama la cola de caballo, y ahí ya son palabras mayores. Ya, o sea, ahí podemos quedar parapléjicos, pueden haber, no sé, disfunción eréctil, varios problemas más, porque este núcleo que cayó hacia abajo va a comprimir totalmente las raíces nerviosas que van hacia la extremidad inferior. Entonces, claro, en casos donde hay una posibilidad de secuestro o una hernia demasiado grande, se siguen operando. Perfecto. ¿Y los pronósticos con respecto a ese cuerpo pulposo que arrancó y que tuvieron que operar? Lo sacan y no deberían haber problemas. Ahora, hay que ver por qué esa persona llegó a ese punto y evitar repetir conductas. Perfecto. Ya hay que entrenar a esa persona, tiene que ir a kinesiología para después pasar a un reintegro deportivo, a un reintegro a la vida diaria. Y esa persona, en recomendación, bueno, al igual que todos, pero ella con mayor razón, ejercicio para toda la vida. Pablo, hemos transitado por un sinnúmero de temas que de pronto en tan corto tiempo es re difícil atomizar en alguno, pero es tan diverso el origen que puede ser incluso por una infección del riñón o cálculos renales, problemas relacionados con el embarazo, los problemas con vesícula biliar o el páncreas pueden causar dolor en la región lumbar. No estoy diciendo que la columna sea el problema, sino que en esa zona, en los órganos vecinos o por otras razones puede existir, pero también la infección de la columna vertebral, ¿cómo es esto? Osteomelitis, disquitis, abscesos, o sea de todas maneras, al final, como dijimos al principio, el problema es el nombre, que es síndrome de dolor lumbar. Me duele la zona lumbar, claro. Exacto. Entonces, cualquier elemento, cualquier órgano, cualquier tejido que esté en la zona lumbar, que tenga algún daño o alguna patología, va a generar dolor en la zona lumbar. ¿Ya? Y claramente podemos tener una infección en cualquier parte del cuerpo. El problema específicamente en la zona lumbar es que generalmente yo, para tener una infección en el dedo de la mano, tengo que tener una herida en el dedo de la mano. ¿Ya? En cambio, a nivel medular no siempre es así. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una meningitis me puede generar dolor lumbar. ¿Ya? Y no necesariamente tengo un problema en la columna. Exacto. El riñón, hay muchas cosas que están ahí, y muchas veces también, ojo, que es la cadera. Muchas veces la cadera va a representar un dolor lumbar porque va a generar con compensaciones que van a afectar precisamente al glúteo mayor, y voy a sentir dolor a nivel de la zona lumbar más baja, pero zona lumbar igual. Correcto. Pablo, dentro tenemos claro que uno, el diagnóstico precoz, el poseer una musculatura adecuada, fuerte, para poder darle soporte a esta parte ósea de nuestra columna. Las fuerzas, algunos dicen, fuerza mal hecha. Biomecánicamente no fue eficiente el movimiento. Levantó un peso y tiene un lumbago mecánico.
esa articulación entre la última lumbar y la primera del sacro, la L1, la L5S1, en esa charnela, ¿se recibe toda la carga ahí? ¿Es posible con una educación de movimiento a través de un kinesiólogo y un buen entrenador para el trabajo de la fuerza, con halteras, con barras de pesos? ¿Es posible esto, no caer en esto, en que la carga sea tan brutal que provoque alguna lesión? De todas maneras, se puede. Bueno, tengo que cumplir con decirte que hoy día que los estudios son muy difíciles de hacer, repito, o sea, llegar a la población mundial y evaluarlo todo y no saber los hábitos de la infancia y todo es muy difícil. Hoy día los estudios te dicen que un core fuerte no necesariamente te va a prevenir de una lesión lumbar. Ahora, si me preguntáis a mí, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si tenéis que elegir entre tener un core fuerte y un core débil, tener un core fuerte. Lo tengo fuerte. ¿Ya? Pero tener un core fuerte no necesariamente representa tener un core que no se fatigue. ¿Y la flexibilidad? De todas maneras, o sea, es que la flexibilidad es un componente que es súper importante, pero en base a la movilidad más que a la flexibilidad misma. O sea, generalmente los movimientos repetitivos, la mayor cantidad de movimientos en el deporte no van a ser en rangos extremos, excepto con algunos deportes específicos. Pero, por ejemplo, si hablamos de un futbolista, es muy raro que haga algún movimiento donde va a generar una extensión completa del isquiotibial. ¿Ya? O sea que, o es muy raro que haga un movimiento donde va a generar una flexión completa de la columna. Distinto del cuádriceps cuando al momento del golpeo del balón, o sea, cuando llevamos la pierna hacia atrás y vamos a pegar, si tenemos una casi elongación del cuádriceps. Claro. ¿Ya? Pero está haciendo fuerza, o sea, también hay una activación del músculo. ¿Ya? Pero sí la movilidad es súper importante. Hablemos de movilidad y de, bueno, movilidad con control más que de flexibilidad. Pero lo que te iba a decir es que uno puede tener un core muy fuerte, pero no necesariamente sabe activarlo, o se sabe activar el core, porque tampoco es consciente, se activa en el momento correcto. Entonces, yo puedo tener la capacidad de hacer el peso muerto con 100 kilos, pero si llevo 6 repeticiones, 7 repeticiones, quizás que en la octava repetición, si estoy fatigado y no sé escuchar mi cuerpo, me pueda lesionar porque claramente mi musculatura no se va a activar en el momento que se tiene que activar y va a estar trabajando más la articulación, en este caso la charnela L5S1. Perfecto. Oye, Pablo, dentro de la traumática, dentro de algunas fracturas que son bastante desgraciadas, fíjate que en algún momento me tocó, dentro de los estudios que he realizado, no llego al nivel de claramente un kinesiólogo, no es mi profesión, pero debo saber como profesor de educación física para no mandarme chambonada, que ha habido casos por falta de elasticidad o fortalecimiento, flexibilidad y un sinnúmero de elementos que por tracción se ha fracturado una apófisis espinosa, por ejemplo. ¿Es factible? Sí, de todas maneras. O sea, hay músculos que están totalmente relacionados. No todos los clínicos, no todos los especialistas en dolor lumbar están de acuerdo en este caso. Pero se habla mucho de algo que se llaman los síndromes cruzados, que por ejemplo, si yo tengo un psoas corto, voy a tener una pelvis que va a partir en una posición de anteversión. Esa posición de anteversión me va a horizontalizar el sacro y me va a generar una mayor curvatura lumbar. O sea, y la mayor compresión en la parte posterior de la vértebra al final. Exacto. Entonces sí puede tener una relación, ¿ya? Por ejemplo, un acortamiento del psoas con un dolor lumbar. De todas maneras Perfecto. Lo puede tener, siempre pensando en que el psoas además nace desde los cuerpos vertebrales. Claro. Hay otros autores que también te dicen una debilidad a nivel de la musculatura de la pared abdominal acompañado de un acortamiento de isquiotibiales también va a someter una mayor carga a la zona lumbar. Entonces, esos estudios existen, esos están tremendamente validados, pero también hay otra parte de la kinesiología o del área musculoesquelética que dice que no es así. Entonces, es súper difícil el tema del dolor lumbar. Lo que sí están todos de acuerdo hoy en día es que la mayor causa es el temor, es la kinesiofobia, que es el miedo a moverse una vez que uno tiene dolor lumbar. Y ese miedo que existe y que está potenciado por los medios, por la industria, va a hacer que el dolor lumbar dure mucho más tiempo y sea más fuerte el episodio de dolor. Perfecto. Entonces, una de las cosas fundamentales es decirle a la gente que
el reposo no es rehabilitación y que hay que moverse. Si me duele la espalda, no me tengo que quedar quieto. Evito los movimientos que me duelen, pero sigo entrenando mi espalda en los movimientos que son posibles. Si tengo una hernia, evito en un principio hacer carga axial, pero sí puedo hacer movimientos de rotaciones, sí puedo hacer extensiones, sí puedo seguir trabajando de manera isométrica si es que tengo mucho dolor. Claro. Pero en ningún caso el reposo es la solución. O sea, incluso en una fractura benigna, en una fractura por estrés, por ejemplo, o por contusión incluso, lo que no puedes hacer por movimiento por sí solo, el espasmo muscular te va a proteger la columna, o sea, no te va a dejar hacerlo. Exacto. Es un mecanismo Exacto. de defensa en el fondo, para no provocar más daño. Así es, y muchas veces dentro de la clínica lo que hacemos es mantener ese espasmo protector, y trabajar con solicitación a distancia, o sea, pedirle que mientras activa la musculatura abdominal trabaje los brazos, trabaje las piernas, y no tocamos la espalda, y vamos a seguir trabajando en la zona media. Perfecto. Para cerrar este tema de este fortalecimiento y todas estas cosas, la gente de pronto, y ahí veíamos algunas imágenes, son los músculos que están, musculatura más profunda, paravertebrales, después vienen los dorsales, los abdominales, etcétera, el transverso, hay un sinnúmero de musculatura, pero ya en la misma articulación de entre las vértebras hay unos musculitos, los multífidos y un sinnúmero claro, que son y hay ejercicios bien específicos para poder fortalecerlo y además para provocar también la flexibilidad, digo, en todos los planos, incluso en el eje axial, en rotación de la columna. Eso debe ser trabajado paralelamente al trabajo de fortalecimiento, Pablo. Sí, o sea, eso se debería trabajar siempre. En Chile no existe mucho lo que es la prehabilitación. En el primer mundo sí se hace. Ya, no solamente en el primer mundo, si nos vamos a meter al deporte, en Brasil también se hace mucho. La kinesiología es muy potente en Brasil, tiene un área de investigación muy grande. Siempre deberíamos trabajar los multifios, siempre deberíamos estar trabajando la musculatura estabilizadora, no solamente los músculos grandes. El músculo grande es el que me va a hacer la fuerza y el que me va a permitir desplazarme. Claro. Pero el músculo chico, el estabilizador, es el que me va a permitir no lesionarme. Tal cual. Por eso te preguntaba, porque... ¿Cómo? Que dentro de estos músculos, de todos los que hablaste del core, ya incluyendo el multifio, también es súper importante que forman parte del diafragma por arriba y el piso pélvico por abajo. O sea, yo tengo que ser capaz de cerrar esta caja. Porque si yo tengo una pared abdominal junto con una espalda tremendamente fuerte, pero tengo una musculatura de piso pélvico débil o un diafragma que no tiene una buena incursión, mi core no va a generar esta presión negativa que me va a proteger la columna, sino que va a estar la lata de vida abierta y no va a tener la fuerza para soportar estas cargas. Pablo, a veces erróneamente, por desconocimiento, falta de experiencia, se han atendido por lesiones porque hay una molestia en los posteriores, y de verdad que el posterior a veces no ha molestado. Es la zona lumbar la que está provocando el problema y se puede irradiar a la zona de los posteriores. Al revés, estas cadenas cinéticas, este equilibrio y armonía en los requerimientos funcionales, no solo el deporte, son vitales poder tenerlo en forma adecuada. ¿Qué pasa cuando se acorta esa musculatura del posterior? Ya hablamos, ahí tú lo mencionaste, el acortamiento del psoas, que además nace su inserción ahí en vértebras, en los cuerpos vertebrales. Entonces, hay veces que por desconocimiento, gente, no, está con un problema en los posteriores, le voy a aplicar, no sé, antiguamente la fisioterapia, calor profundo, y qué sé. Pero el problema es mecánico, pues hay un problema ahí de descompensación, falta de flexibilidad, etc. Exacto. Sí, hay dos causas de eso. Una es que nos acercamos un poquito más al ciático, ¿ya? Pero puede ser viceversa. O sea, muchas veces un dolor en la pierna puede venir desde la columna, o muchas veces un dolor de la columna puede venir desde la pierna, ¿ya? O incluso podemos tener irradiación, síndromes radiculares, o sea, síntomas ciáticos que yo siento que me recorre una corriente por toda mi extremidad, pero el problema puede estar a nivel glúteo, que a nivel del glúteo, a nivel de la inserción de los isquiotibiales se me está comprimiendo el ciático y no en la columna. Y voy a tener la misma sintomatología porque va a ser la misma compresión del nervio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, claramente una rigidez a nivel de los posteriores, una rigidez a nivel de los isquiotibiales, sobre todo en la inserción proximal, en el isquion,
puede haber un compromiso donde haya una compresión ciática y generar radiación, y doctor, estiro la pierna, la levanto y siento corriente. Ah, ya, entonces el problema está en la zona lumbar, y no necesariamente eso. Perfecto. Pablo, te quiero llevar antes de ir a la última parte, una pregunta me queda con respecto a estas fracturas por compresión, por contusión. Hay una imagen que tenemos ahí en el Mundial del 2014, una fractura de Neymar. Creo que tenemos la imagen, Daniel, como para poder mostrarla. Han ocurrido. Este caso fue muy puntual, claro, y muy mediático, producto a quien se lesionaba es el actor número 1 de teatro en inventar lesiones, pero aquí se le creyó porque sencillamente esto fue muy elocuente. Y aquí vemos justamente la imagen, si sacamos el GC vamos a poder verla mejor también, Dani, puede ser. Ahí. Esto, al principio lo que vemos a Neymar jugar y todo, sabemos cuál es lo exacerbado que es para... Nadie le creyó. Nadie le creyó, po. Entonces, aquí en este caso, que ocurra esto en una cancha de fútbol con niños, o en un partido de básquetbol, y alguien recibe un golpe y esto lo siente de esta manera, ¿es de consulta médica inmediata? Sí. O sea, el dolor que debe haber sentido él en ese momento probablemente no le permita moverse. O sea, vamos a ver que lo suben y que cuando lo suben lo están moviendo le duele. O sea, ahí el espasmo muscular, uno de verdad que relatan el dolor como si lo estuviera sintiendo el mordisco de un perro. O sea, uno no se puede mover del dolor. Y ahí claramente la solución, o sea, la solución momentánea es algún fármaco, algún medicamento generalmente inyectable que vaya a disminuir el dolor. O sea, la persona no se va a poder ir para la casa en esas condiciones. Claro, y posteriormente, una vez atendido el episodio traumático, es consulta médica inmediata con un traumatólogo para ver cómo poder solucionar y diagnosticar cuál es el daño de la contusión. Exacto. Ahora, ojo que yo estoy de acuerdo contigo, uno cuando vio la jugada así en vivo, no fue mucho, pero si uno la ve y la vuelve a ver y la vuelve a ver, es súper fuerte. O sea, de hecho, a mi parecer, hay una mala intención del defensa en ese momento y que le pone el rodillazo intencional. Sí, va con la rodilla, claramente. Va con la rodilla a la espalda, o sea, mira, va con la intención, no le pasó a pegar, le pega. Sí, ahí estamos viendo claramente. Neymar aplica el cuento de Pedrito y el lobo, y tantas veces que Pedrito inventó cosas que viene el lobo, y cuando vino de verdad nadie le creyó. Pues entonces ahí hay que tratar de decir. En esta parte final, ¿cuándo contactar a un profesional médico? ¿Dolor de espalda después de un golpe o caída? ¿Ardor con la micción o sangre en la orina? No sé, estoy hablando de cosas serias. Sangre en la orina, vaya al médico luego. Inmediatamente. Sí. Antecedentes de pérdida de control de esfínter, o sea, estamos hablando ya cuadro complejo. Dolor persistente y que no mejora. Ya generalmente un cuadro de dolor lumbar agudo que no es severo como el que vimos de Neymar, o un síndrome fascitario que es muy doloroso, generalmente no debería durar más de una semana, y después de una semana debería ir disminuyendo. Quizás que dure más, pero la intensidad debería ir disminuyendo, por lo tanto mejorando el cuadro. Si luego de una semana de molestias lumbares el dolor empieza a incrementar, si me siento cada vez más mal, empieza a crecer el área de dolor o empieza a ser cada vez más invalidante, deberían consultarme. Pablo, y dejo para el final algo que afecta el problema central, lumbago, sin importar su etiología, pero algo que es crónico, ya permanente. Afecta desde el ámbito psicológico, afecta todo el entorno, afecta tu vida, afecta tu sueño, afecta tu genio, afecta porque vives con dolor. De todas maneras. O sea, el estrés que va a generar tanto emocional como físico, porque me voy a mover menos, esta sensación de que este dolor me va a durar para toda la vida, que vivo con dolor, que no me deja vivir, que está el bichito ahí en el oído todo el día, de hecho, tiene mucha mayor relación con la perpetuación del dolor que por ejemplo, la imagen, la resonancia. ¿Ya? O sea, este estrés emocional, que para allá apuntamos un poco con todos estos mitos y creencias que hoy en día nos imponen, y cada vez menos, sí, pero porque tenemos más acceso a la información, pero que nos dicen que el dolor lumbar es debido a muerte, y no es así. El dolor lumbar no es debido a muerte, la mayoría de las veces se va a solucionar.
y se soluciona con ejercicio. Siempre estamos hablando de músculo esquelético, ojo, no sé Sí, si sí, claro. probablemente es el problema del riñón, hablemos de cosas No, distintas. eso, hay que ir a ver un nefrólogo, pero no, en este caso no. Ya, la mayoría de los casos va a mejorar. Y también es súper importante decir que no necesariamente, si lo tratamos, si nos hacemos cargo, no necesariamente va a empeorar con la edad. Ya, o sea, Perfecto. ser más viejo no implica mayor incidencia de dolor lumbar. Ya, de hecho, hoy día este gran porcentaje de trabajadores en Estados Unidos que tira licencia por dolor lumbar son menores de 45. Bien. No sabes lo que es tener más de 60. Oye, Pablo, ¿este puede ser un lumbago psicosomático? De todas maneras, sí, de todas maneras. De todas maneras, o sea, Expliquémosle a la gente qué es lo que es psicosomático. psicosomático es que yo, por algo que tengo psicológico, que no necesariamente es locura, voy a somatizar, o sea, voy a transformar eso en una realidad. ¿Ya? Entonces yo puedo sentir un dolor lumbar y, ojo, que a esa persona hay que creerle, o sea, esa persona siente dolor. Sí, claro. El dolor es subjetivo, el dolor es de cada uno y esa persona siente dolor. Probablemente la solución no sea tratarle el lumbago, sino que vaya por otro lado, pero esa persona sí siente dolor. O sea, si alguien nos dice me duele la espalda, tenemos que creerle que le duele la espalda. Por supuesto. ¿Ya? Pero sí, de todas maneras, no es lo que tú decís, el estrés tiene mucha mayor relación con el dolor lumbar que cualquiera de los otros factores que hemos hablado. Mira. Pablo, y finalmente, ¿una persona se debe automedicar por sí solo? ¿Le duele la espalda? Me voy a tomar unos paracetamol, 1 gramo cada 12 horas, me voy a tomar un antiinflamatorio. ¿Cuál es tu recomendación con respecto a que mucha gente se automedicamente y eso es grave, ¿no? Sí. Yo siento que hay algunos medicamentos que son relativamente inocuos. En la teoría yo responsablemente te debería decir que no, ¿ya? Pero si alguien tiene un dolor lumbar al día siguiente de una pichanga con amigos en que cayó sentado y le duele un poco y quiere ir a trabajar tranquilo, yo te diría que sí se puede tomar un ibuprofeno y no va a pasar nada. Perfecto. Ahora, que no sea constante, que no lo haga todos los días, que no esté más de 6 días haciéndolo, si el dolor persiste, que consulte al médico y que sea responsable. Paracetamol es un poquito distinto, si bien generalmente es lo que más se da, pero tiene una dosificación mucho más determinada, que depende de la edad, de cuántos gramos diarios yo puedo tomar. Porque ¿ya? Es peligroso superar una dosis. Se procesa o se absorbe en el hígado, entonces si una persona tiene un daño a nivel hepático que no lo sabe, puede tener un hígado graso, un comienzo de cirrosis, y se está metiendo paracetamol como loco, se va a generar una cirrosis, pues, o sea, hacer un daño más grande que quitarse el dolor de la espalda. Tal cual. Don Pablo Márquez, sé que usted es deportista, profesor, kinesiólogo, un tremendo profesional. Te mando un abrazo a la distancia, Pablo Márquez, querido amigo, y nos estamos viendo en la semana. Gracias por estar. Gracias a ti, Manolo, y muchas gracias por la invitación y por esto que estáis haciendo. Yo creo que informarle a la gente es súper importante, ¿eh? O sea, con que uno escuche, con que uno sepa que si se empieza a mover hoy día puede mejorar su calidad de vida, es suficiente lo que estáis haciendo. O sea, que le mejore la calidad de vida a una persona es muchísimo. Así es, así también lo pienso, querido. Usted me conoce. Te mando un abrazo grande, Pablo. Uno de vuelta. Que estés bien. Igual tú. Ahí conversábamos con el destacado kinesiólogo, deportólogo, especialista en kinesiología deportiva, de Clínica Metz, de la selección chilena de hockey césped y docente de la Universidad Finisterra, Pablo Márquez. ¿Hablando de qué? Hablando hoy día del lumbago, que no tiene otra definición que síndrome de dolor lumbar. Las causas, eso es lo que hay que descubrir. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué molesta la zona lumbar? También lo decíamos con Pablo. El 90% de la población en el mundo, al menos 1 o 2 veces en su vida, va a sufrir alguna vez un dolor lumbar. El tema es encontrar la causa. Para eso, consulta médica. Para eso, hacer ejercicio. Para eso, llevar una buena vida. Esperamos, buena vida cuando digo esto, ligada al deporte, la actividad física, y no al sedentarismo, al alcohol o al consumo de comidas que son inadecuadas. Un programa interesante con una temática tremendamente compleja porque la etiología, el origen del dolor lumbar es diverso, es variado y muchas veces idiopático, es decir, no se conoce su causa. Por mi parte me despido hasta el próximo jueves de ustedes.
con otro gran interesante tema y gran invitado. Nos vemos, que estén bien, chao. Somos DJ Cargo International Corp, sus asesores logísticos a nivel mundial. Permítenos colaborar y resolver tus necesidades de logística, ya que contamos con una vasta experiencia en el manejo de compras internacionales. Deja el manejo logístico de tus compras internacionales en nuestras manos para que con nuestra experiencia puedas tranquilamente recibir tus pedidos en destino. Les ofrecemos el servicio de seguro en sus transportes aéreos y marítimos. Donde quiera que esté ubicado su suplidor, nuestros agentes están muy cerca gracias a la plataforma que tenemos a nivel mundial. Nuestra plataforma en Estados Unidos le brinda el servicio de pick-up en toda la nación. De aquí desde Doral ponemos a sus órdenes nuestros almacenes, tanto para consolidaciones aéreas como marítimas, desde y hacia cualquier parte del mundo. DJ Cargo International es una empresa de logística establecida desde el 2011, lo que nos avala para garantizarle un excelente servicio en el manejo de sus cargas.